A ver si está grabando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la conexión del medidor multifuncional al autómata programable. Para ello, recordamos que el medidor multifuncional se conecta, ese medidor nos permite medir de una línea trifásica que tiene respectivamente 4 hilos N, R, S y T, nos permite medir los voltajes, nos permite conectar las corrientes, ¿sí? Y se conecta por RS485, que es una norma de comunicación, ¿sí? Al AMP, autómata programado, ¿sí? Y el autómata programable MP1F a través de Wi-Fi puede salir a una red de área local y a través de ella puede salir a Internet. Entonces, en ese caso, en Internet tendremos lo que decíamos un programa broker, el cual se comunica con el AMP1 a través de lo que se llama Modbus TCP, mientras en el 485 usábamos un protocolo llamado Modbus RTU. Entonces, el papel del AMP1F es leer esos datos los podemos trabajar, decíamos, localmente y también podemos trabajarlos en forma remota. Ya el broker permite que diferentes aplicaciones ubicadas en PCs o en en móviles puedan comunicarse con esos datos a través de un concepto llamado web service y usaríamos lo que se llaman comandos bajo el protocolo HTTP, ¿sí? En el cual usaríamos fundamentalmente un comando llamado get y a través de ese get ahí empacamos, envolvemos el Modbus TCP, ¿sí? Para que llegue. Entonces la lógica ahí sería la siguiente: cuando se genera un requerimiento a través de un get en la aplicación remota, ese requerimiento llega a través del broker convertido en Modbus TCP a la MP1 y el MP1F responderá enviará una respuesta en Modbus TCP que el broker de nuevo lo convierte ya en una respuesta tipo HTTP, pero en formato llamado JSON, que quiere decir JavaScript Object Notation, o sea, la notación de Java, que enseguida la miraremos. Aquí es muy importante tener en cuenta cuál es el mapa de variables del medidor multifuncional. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los medidores chinos, SISM, entonces en la posición 0 estarán los voltajes de fase, en la posición 6 los voltajes de línea y así sucesivamente las corrientes, las potencias activas, las potencias reactivas, las aparentes, los factores de potencia y otra serie de variables. Y cada variable ocupa, o sea, una medición, una variable, un voltaje, por ejemplo, ocupa dos variables. O sea que serían enteros de 32 bits. ¿Por qué enteros de 32 bits? Quiere decir dos variables, porque en Modbus las variables, ¿sí? En el Modbus las variables son de 16 bits. O sea, el Modbus tiene variables corresponden a 16 bits. O sea, si bien las variables de la MP son de 32 bits, cuando se hace la consulta por Modbus a una variable de la MP, llegan en esos 32 bits, llega una variable de 16 que se almacena allá, pero
pero solo es de 16. Entonces, estas dos variables hay que combinarlas. Hay otros dispositivos, como por ejemplo los Lovato. Ellos tienen variables, ¿sí? Con un mapa que empieza desde la posición 1, ¿sí? Y las variables, decir que un voltaje en estos dispositivos corresponde a una variable, o sea, trabajan en 16 bits. Hay otros analizadores, también chinos, o los PAC 3120 de Siemens. Los 3120 de Siemens trabajan un voltaje, ¿sí? Corresponde a dos variables, pero son flotantes. O sea, es un flotante empacado en dos variables y eso nos lleva a tener que hacer una conversión de flotante a voltaje o interpretarlo como tal. Entonces, la idea fundamental es que cuando nosotros recibimos estos datos, los tenemos en la AMP, entonces nosotros los podemos consultar remotamente. Inicialmente vamos a mirar cómo trabajar esos datos de forma local, o sea, por ejemplo, para visualizarlos, ¿sí? En el registrador o tomar una medida, ¿sí? O digamos, generar una alarma. Entonces, ese es el primer caso que vamos a ver. Entonces, yendo al programa, lo primero que hacemos es configurar, ¿sí? Configurar las comunicaciones y vamos a considerar también que cuando hagamos la medición, los datos van a llegar a estas variables que se llaman COM, que son variables, las variables CMD, ¿sí? Comandos, son variables de memoria RAM, entonces podemos traer hasta acá, a este tipo de variables, todo lo que llega de afuera del dispositivo y desde aquí ya las podemos disponer de ellas. Lo que vamos a hacer inicialmente es traerlas hasta estas variables COM y luego en una de estas variables MEM las vamos a procesar para utilizarlas dentro del autómata. Entonces, para ello, entonces, en esta tarea que no utiliza ni la entrada ni salida, la vamos a usar para disparar la lectura, entonces agregamos un segundo estado, ¿sí? Y en ese estado vamos a hacer la función de lectura. Entonces, agregamos una rutina. Esa rutina está en la interfaz donde dice lanzar lectura Modbus. Decimos hacia dónde queremos que lleguen los datos, hacia COM0, ¿sí? Desde el dispositivo 1, hay que mirar que en el dispositivo, en el medidor multifuncional, esté programado que él tiene la dirección esclava 1 o la identidad 1, ¿sí? Dirección interna, en este caso que vamos a usar es la 0, o sea, vamos a leer desde la dirección 0 y la cantidad de datos que vamos a leer 6 datos que corresponden en este caso a los tres primeros, a los voltajes de fase. Esta lectura puede ser hasta de 70, 80, 100 datos, ¿sí? Pero vamos aquí a trabajar con solo 6, ¿sí? Para leer los 3 voltajes, aunque una opción muy interesante es leer directamente las corrientes que están en la posición 12 o en la C, 12 que es C. Aquí le decimos aplicar, aceptar. Y aquí tenemos entonces la función COM0, 1, dispositivo 1, posición 0, 6 datos. Y vamos a hacer eso, agregamos una transición desde reposo hasta este estado y le decimos que lo haga cada segundo, cada 1000 milisegundos. Y le vamos a decir que haga una transición de nuevo al estado de reposo incondicional, quiere decir tan pronto como llega acá, hace esa operación y sale inmediatamente para el estado de reposo. Podríamos, si nosotros dijésemos, no, vamos a
hacer que se demore un tiempito antes de llegar acá, es decir, nos vamos a regresar al reposo solo después de una décima de segundo para darle tiempo a que lea o cualquier cosa. Entonces, si no vamos a pasar incondicionalmente, nos toca cambiar el contexto de esta tarea, de esta maniobra. ¿Cómo así? Aquí dándole clic encima de la S, esa S que está al principio, aparece la opción S, es staying, o sea, estando en el estado. La opción A, que es arribando al estado, o sea, llegando al estado, entonces ahí nos quedaría que ya no importa que nos demoremos en el estado, lo hará solo una vez. Pero si ponemos una condición que haga que, que el estado dure más de un ciclo, entonces es mejor poner aquí la opción A, porque si no empieza a lanzar sucesivamente la orden y eso nos puede generar una mala lectura. Aquí lo voy a dejar en staying porque tenemos una salida inmediata hacia el estado. Entonces, estando en ese punto, vamos a configurar las comunicaciones en herramientas, opciones de comunicación. Voy a coger una red fija, le pongo el nombre y la clave el SSID de esta red y el password para entrar. Le decimos que es Modbus MGD. El servidor es este 18.191.129.89 al puerto 1030 y mi dispositivo lo llamo 119. Así lo voy a nombrar, aplicar, aceptar. Y ya estamos listos para programar el autómata. Previamente nos debimos haber conectado por un COM a ese autómata y lanzamos el programa para hacer la medición cada segundo. Estamos compilando el programa. Seguidamente vamos a revisar, ¿sí? En el registrador de variables, esas dos variables com, aquí tengo varias variables, tengo que revisar las variables com, a ver, agrego variables, cojo el com0 y agrego el com1, la variable com1 para revisar que sí estén llegando los datos allá. Entonces, damos iniciar y vemos que está llegando un 1 y un valor aquí en com1 que se nota que está cambiando, o sea que sí está sucediendo la lectura. Ahora vamos a convertir ese valor que está en dos variables, lo vamos a convertir a una variable visualizable. Para ello, lo podemos hacer aquí directamente en este reposo o lo podemos hacer en una tarea, vamos a elegir una tarea textual, ¿sí? Y esa tarea textual le vamos a conectar esas dos variables, los dos com que llegaron para ese voltaje y vamos a agregarle clic derecho, agregar salida y conectamos eso a esta variable que se llama mem0, ¿sí? Que la voy a llamar voltaje, la voy a dejar sin nombre, pero podría ser voltaje y vamos a hacer la operación. Entonces, vamos a poner nuestro código aquí, borramos esta línea y para empezar a escribir escribimos y punto, al decir punto aparecen las variables, cojo la mem, decimos que es igual a, abro paréntesis, cierro paréntesis y dentro del paréntesis voy a escribir y punto y aquí cogemos el com0, lo multiplicamos por 0x, un 1 y un 2, 3, 4, 0. O sea, eso es por 65.535, o sea, volviéndolo parte alta. Y a esto le sumamos la com1, o sea, y punto, sale esto y cojo el com1. Me resta ya coger esto y lo voy a dividir por 1000 para que me quede en voltios. Si quiero que quede en milivoltios, lo dejo tal cual. Si quiero que quede digamos, en décimas de voltio, divido por 100, voy a dividir por 1000, punto y coma. Aquí tengo la expresión y mem es igual a i com 0 por el hexadecimal 1
1 y 4 ceros, ¿sí? Más ICOM 01, ¿sí? Y todo esto dividido por 1000. Entonces, ya estando en ese punto, programamos de nuevo el autómata y vamos a mirar la relación, o sea, en MEM00 debe aparecer ya el valor del voltaje después de haber hecho la lectura. Listo, ya habiendo transferido, venimos a las herramientas, al registrador de variables y de nuevo iniciamos y vemos el valor 1 y otros valores, sí cambiando, y MEM0, ¿sí? Tiene el valor de 120, o sea que en este momento la red tiene 120 voltios. Aquí vemos que el valor, la parte baja de COM001 cambia, ¿sí? ¿Sí? Está cambiando que en milivoltios, pero esos milivoltios los veríamos cambiar si aquí estuviéramos mostrando un valor distinto, ¿sí? A enteros, ¿sí? Entonces no alcanza a cambiar las unidades. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos una lectura local y con esa lectura ya podríamos hacer tareas de control, ¿sí? ¿Qué tareas de control podemos hacer? Podemos hacer tareas de comparar, ¿sí? Tareas vamos a agregar una tarea adicional, una tarea secuencial o agreguemos una tarea, por ejemplo, en este tipo de programación de bloques, ¿sí? Y digamos que esta tarea me va a activar una salida cuando el voltaje se pase de un valor. Entonces, cableamos esta variable que es el voltaje y agregamos una salida, la cual conectamos a una de las salidas del autómata. Y a la salida 1, ¿sí? Y aquí hacemos la lógica y decimos que me active la salida. Entonces, si ocurre algo, entonces vamos a hacer una lógica con if, ¿sí? Aquí le decimos if. A ese if le voy a agregar un else, o sea que le doy clic sobre este cuadrito azul y agrego un else. Y acto seguido vuelvo y le doy aquí. Entonces aquí me queda, si ocurre algo, no, aquí me equivoqué. De nuevo, no era else if, sino else, o sea, else. Y cierro. Entonces dice, si ocurre algo, haga una cosa y si no, haga otra. ¿Qué voy a hacer? En un caso, aquí, outputs. En un caso, la salida la ponemos en 1, ¿sí? Entonces, aquí la salida en 1 y en otro la ponemos en 0. ¿Cuál es la condición? Entonces, si busquemos un mayor que en matemáticas, aquí está más reminder, a ver, entonces esta es en lógicos. Para buscar mayor que, sí, veanlo, aquí está. Entonces le ponemos cuál, que si la entrada, que es la entrada MEM0, decimos si esto es mayor que 120, aquí buscamos mayor o igual, o que 130 voltios, entonces en matemáticas buscamos una constante y la pegamos aquí. Entonces, y la editamos, clics encima, 130. Entonces, si es mayor que 130 voltios, activen una salida. Voy a duplicar esta constante, aunque puedo ir a matemáticas a jalar otra. Sí, la puedo. Puedo duplicarla de arriba o jalar otra, ¿sí? Si ocurre esto, actíveme la salida, o sea, ponga un 1. Y si no, ponga un 0. Para poner un 0 aquí abajo en el else, cojo todo este bloque, clic derecho, duplico, lo pego ahí y aquí ya no es un 1 la constante, sino 0. Entonces ahí estoy diciendo, si la alarma se nos va, el voltaje se nos va arriba de 130 voltios, active una salida y si no, apáguela. Entonces tenemos una alarma. Entonces ahí tenemos un procesamiento local. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos una secuencia que nos está haciendo, que está lanzando lecturas cada cierto tiempo. Tenemos una rutina. Vamos a mostrar todas las tareas. Tenemos, a ver, aquí una secuencia, de nuevo, una secuencia que está lanzando las lecturas. Tenemos una tarea que nos está convirtiendo, a ver, quitamos este punto de aquí, una tarea que nos está convirtiendo esa lectura que está en dos variables a una variable
con un dato inteligible por nosotros y luego estamos haciendo un cálculo, calculando una alarma local. Entonces, ya cuando programamos enviemos este programa, entonces tenemos una lectura de un analizador o de un medidor multifuncional y estamos tomando decisiones locales para trabajar. Ahora, esperemos que el programa y estaríamos viendo cómo cambia, cómo la alarma funcionaría, pero vamos a mirar entonces, después de tener algo local, a mirar cómo trabajaríamos. Vamos a mirar cómo trabajamos ya esto en forma remota, o sea, cómo ver esa variable desde ya, según lo que miramos acá, desde el web service. Entonces, para ello, lo que hacemos es que habiendo programado las comunicaciones por Wi-Fi, decimos que en este caso tenemos el 119, entonces ya programamos el autómata. El autómata debe, cuando lo programamos o si lo apagamos y lo prendemos, debe empezar a destellar el LED de que está encima de la terminal A y acto seguido podemos ya abrir un navegador. Sí, en el navegador debemos digitar una trama, ¿sí? Como la que vemos acá. Vamos a coger esta trama y la vamos a copiar y la analizamos y la relacionamos con lo que hicimos entonces, vamos a, entonces esta trama que cogimos, pegamos esa trama aquí, vamos a ponerle una fuente grandecita para que la podamos ver bien. Ahí ya se alcanza a ver bien. Entonces, vamos a mirar esta trama, todas sus partes, cómo interpretarla. Ahí la tenemos entonces. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos lo siguiente. Tenemos aquí la primera parte, que es esta, la dirección, ¿sí? Ahí se alcanza a mirar un poco. Esta es la dirección IP, ¿sí? 18.191.129.89, y esa parte, donde la teníamos en el programa, aquí en la configuración de las comunicaciones, ¿sí? Aquí la vemos, la dirección 18.191.129.89, y el autómata se conecta al puerto 1030 a través de Modbus MGD. ¿Qué diferencia hay entre Modbus MGD y Modbus TCP? El Modbus MGD es encriptado desde el autómata hasta el broker, mientras el Modbus TCP es sin encriptamiento. Por eso usamos el MGD que va encriptado, para que haya más seguridad en el dispositivo y no esté propenso a ataques. Luego, entonces, viendo la trama, entonces está la dirección IP, la dirección IP del servidor, o del servidor donde está el broker. ¿Qué es un broker? Decimos que un broker es un software que está en la nube, que permite que dos clientes se comuniquen entre ellos. 1032, este es el puerto al que se pegó el AMP más 2. O sea, si el AMP se pega al puerto 1025, sería el 1027. Y si el AMP se pega al 1030, sería 1032. Que los que están habilitados en este momento son 1025 y 1030. ¿Sí? Entonces, luego viene un slash, ¿sí? Que indica ya qué va a pasar. Modbus le indica al broker que vamos a trabajar comunicación por Modbus TCP, y luego viene esta S, es opcional. Lo que está diciendo es que me entregue los valores en decimal signado. O sea, por eso es la S.
Y luego viene el protocolo Modbus TCP, que tiene, este es Modbus TCP hasta aquí. Y luego, finalmente, aquí tenemos esta interrogación y la clave. ¿Esta clave dónde está? Y cierra con este slash, este es el cierre. ¿Dónde está esa clave? Esa clave está de nuevo en la programación del autómata, aquí abajo. O sea, entonces nosotros podemos aquí poner una clave que no sea tan vulnerable como ABCDE. Normalmente esas claves que llevan asteriscos, arrobas, no numerales, letras, números, mayúsculas, minúsculas, y las mayúsculas se diferencian de las minúsculas. Entonces, aquí podemos poner una clave que no sea tan ABCDE. Aquí la ponemos ABCDE para que por lo menos siempre que la trabajemos nos funcione. Luego, volviendo acá, entonces, vemos el Modbus TCP que tiene una parte que es TCP, que tiene un contador, este es contador. Ese contador es un número que debía estar incrementando, aunque no es obligatorio, siempre estamos dando uno, pero podría ser un número incremental. Es conveniente para que una trama no se repita. Luego aquí viene el 0119, este es el alias. ¿Dónde está este alias? Este es el número único del autómata, pero en este momento ese número uno debe buscar un rango de números que no coincida con otras personas. Los autómatas en el mercado son muy pocos, entonces el alias, mírenlo, aquí está, aquí dice alias de la DRTU 119, ese es el alias, ese número. Entonces, ese número es el que estamos utilizando ahí, ¿sí? Y luego viene la cantidad de datos, 0006. Esta es la cantidad. Y aquí ya viene todo esto de aquí, es lo que se llama el Modbus RTU. Entonces, el Modbus RTU es lo que se le va a consultar directo al autómata. Eso es lo que le va a llegar derecho al autómata. No al autómata, perdón, lo que le va a llegar al medidor multifuncional, así se le pregunta, donde estos primeros dos datos, 00, ¿sí? Estos son la ID del dispositivo. Cuando es 00, esto implica que es directamente a la MP, y si es 01, 02 u otros, son otros dispositivos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos preguntarle al autómata o inclusive en algunos casos directamente al dispositivo. El 03 es la función de lectura. Y ya luego viene la dirección y la cantidad. Aquí pusimos 006, o sea, estos 4 ceros son la dirección de lectura, ¿sí? Y luego vienen el dato 06, que es la cantidad. Entonces, ahí tenemos ese trama que se envía, entonces vamos a ir a mirarla en acción. Ponemos la lupa y entonces al enviar esa trama, ¿sí? Aquí la enviamos, podemos volver a reenviarla y a lo cual el autómata responde con un dato 00, ¿sí? Dice el dispositivo es el 00, o sea, el autómata. La función es la función 03, que es leer. Cantidad de bytes, 12. ¿Por qué son 12 bytes? O sea, 0C es 12, porque nosotros preguntamos por 6 variables y él nos entrega 12 bytes. O sea, 6 variables, cada variable tiene 2 bytes, serían 6 por 2, 12. Entonces, 1, 2. Estos son 2 bytes, estos son otros 2. O sea, cada número que vemos ahí son de a 2 bytes. Entonces, ahí está el número que estamos viendo ahora y que es un número que vemos compuesto de 2 variables, y luego la operación que hicimos en el AMP la convirtió a 120. Entonces, ahí tenemos la lectura. Si nosotros, en lugar de trabajar con el 1032, funcionáramos con una dirección
1029, que eso es un servidor adicional que tenemos que es con persistencia. Entonces vemos que la respuesta llega diferente. Solo llega el time, o sea, a qué hora a qué hora fue hecha la lectura. Esto está en un formato que se llama POSH, ¿sí? O sea, perdón, epoch, o sea, es un formato de época, el cual podemos nosotros, yo voy a coger este epoch y lo voy a convertir lo copio y lo voy a convertir a formato de días, horas, minutos. Aquí voy a hacer una búsqueda de convertir epoch a fecha. Vamos a mirar si en línea, online, existe. Aquí me dice cómo hacerlo. Vamos a ver si existe una herramienta online, ¿sí? Vamos a ver si esta herramienta lo hace. Sí, vamos a mirarla. A ver, aquí dice que ponga la fecha, entonces voy a pegar lo que acabé de leer de allá y le digo que convierta y me dice sábado. Okay. Yo le pegué lo que leí allá y aquí me dice, eso es sábado 8 de noviembre de 2025 a la 1 de la tarde en Greenwich, pero en Colombia, que es GMT-5, es el sábado 8 de noviembre a las 8:33, ¿sí? A esa hora fue que yo lancé la lectura y me devolvió. Entonces, este servidor 1029 es muy interesante porque no solamente me permite traer la fecha y el valor, los valores son los mismos, sino que también me permite inclusive mandarle órdenes al servidor para que él empiece a leer automáticamente el autómata y aunque nosotros no tengamos los datos, ¿sí? Él esté leyendo y luego cuando le consultemos, él nos manda todo lo que ha leído. Entonces es bien interesante este servidor, el 1029, ¿sí? Pero ese le pega a los datos que tengamos en 1030. Entonces ahí tenemos la lectura remota entre nosotros que tenemos, que podemos estar haciendo lecturas locales, o sea, estar trabajando aquí una función. Hicimos la lectura, hicimos la conversión e hicimos un control, pero eso no impide que remotamente podamos estar haciendo una lectura, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante, que si nosotros preguntamos con 03, ¿sí? 03 al autómata, entonces nos muestra lo que él tiene en las variables com. Vamos a preguntarle a la posición 02. ¿Qué tiene de particular la posición 02? Vamos a mirar en el autómata. Es cuando decimos las posiciones, entonces cuando preguntamos por la posición 00, estamos preguntando por CMD. Si preguntamos por las posiciones 01, 00, es por los ajustes. Si preguntamos por 0103, estamos preguntando por la memoria. Y si preguntamos por 0104, perdón, por 04, estamos preguntando por las entradas y las salidas. Entonces, vamos a ir allá, ¿sí? Yo minimizo aquí para poder ubicarme fácil. Entonces vamos a ir allá y vamos a preguntarle, ahí le preguntamos, miremos, por los registros 00. Vamos a preguntarle, por ejemplo, por el 04, que son las entradas del autómata. Es por el 04 y lo que nos muestra ya es unos valores 1520, 468, son las entradas físicas del autómata. O sea, cuando vuelva y le dé leer, voy a mover este primero que está en 1520 y le digo leer de nuevo. Y en efecto pasó a 4095, lo voy a llevar a 800, vuelvo y le doy aquí refrescar para leer de nuevo y miren, está en 800. Estoy leyendo las variables de entrada. Ahora, yo puedo leer en la dirección, decíamos, en la 03, el voltaje, o sea, de mandarme el 120. Vamos a mirar y en efecto, miramos aquí, me está diciendo 0, o sea, no es, pregunté pregunté por la 02, es por la 03. Ahorita dije 03, en este momento consulté por 02. Y cuando veo, aquí está, ya no está en 120 voltios, no está en 119 voltios el voltaje.
Pero miren que ya leo la variable que fue convertida, preguntando por qué, por el campo 03. Y eso es preguntándole al dispositivo 00. ¿Cómo preguntarle al dispositivo 01? Vamos a mirar si le podemos preguntar directamente al medidor multifuncional. Entonces, para ello, y entonces